Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos, ¿cómo estáis? Welcome al Sapiens. Cómo nos gusta explorar fronteras del conocimiento, A un lado y a otro. Frontera ya significa que hay dos partes, ¿no? Pues a veces cruzamos esa línea. Y hoy tenemos con nosotros a quien saben, una persona que es seguidora del programa y que se puso en contacto con nosotros y que gustosamente le vamos a dar voz. Saludamos a Eva Lunela. Eva, bienvenida. Muchas gracias, Ferran. Muy contenta de estar aquí en vuestro programa, que admiro muchísimo. Ay, pues es un placer y un honor. ¿Cómo nos contactaste? Bueno, contactar sí, pero ¿cómo nos descubriste, Eva? Pues una amiga me habló de vuestro programa, empecé a seguirlo hace poquito, hace 15 días, y bueno, aquí estoy enganchada a todos vuestros programas que me encantan. Bueno, pues muchísimas gracias. Procuramos, dar contenidos diferentes. Yo un día pensé, esto es más que divulgar, es una nueva forma de divulgar, ¿no? La neodivulgación. Y damos voz, protagonismo, pues a personas como tú, que Eva Lunela, tenemos que decir que combina unas disciplinas que son muy complejas y muy interesantes, como es la astrología acásica. Eva, ¿cómo te surge esta pasión por esta profesión? Mira, yo viví en Francia 16 años y ya desde muy joven me interesaba mucho todo lo que era quiromancia, astrología, tarot, numerología. Y bueno, me fui a vivir a un país que afortunadamente la astrología era considerada una ciencia. De hecho, la astrología estuvo en la universidad hasta 1666, cuando empezó la caza de las brujas en la Inquisición. Y fue un país que conservó esta tradición. Y cuando llegué allí muy joven, pues, mi sorpresa, que había escuelas de astrología y quería dar ese giro, que al final no lo hice en una escuela, lo hice con una profesora porque aprendí francés haciendo astrología, hice dos cosas al mismo tiempo, y empecé con esta profesora que tenía un círculo de búsqueda científica de astrólogos que eran muy conocidos, escribía en una revista que se llamaba Astralis, y bueno, yo era la más joven del grupo, y ahí empecé a formarme y ahí empezó la pasión y además el desarrollo de la astrología. Es el inicio de la astrología, que aunque he desarrollado otras profesiones, desde el año 2006 ya es mi profesión a tiempo completo. Porque, Eva Lunela, entraste en la astrología por azar, por casualidad, causalidad, por pasión. ¿En qué momento hay este chispazo? Que, pues de alguna manera a todos nos pasa, ¿no? En el mundo laboral hay algo, que hay un punto de inflexión y dice, tú tira para allá. Pues mira, como la mayoría de las personas, a los 42 años tuvo una crisis existencial en la que tuvo una serie de eventos desgraciados que al final sí fueron agraciados, que fue la muerte de mi padre, la muerte de mi abuela, me dejó una pareja, perdí el trabajo que tenía, y ahí fue cuando di un giro a mi vida, y aunque tenía otras profesiones anteriormente, di un giro y empecé con el Reiki, después seguí con los registros acásicos, empecé a realizar viajes a México. En esos viajes a México empecé a impartir talleres de registros acásicos, y mi sorpresa, que yo nunca anunciaba la astrología y al final acababa trabajando más como astróloga toda la semana con consultas, y eso dio lugar a que la herramienta que yo tenía desde hacía ya muchísimos años, porque empecé con 17 años la astrología, se aunara con la sabiduría de los registros acásicos. Y yo comprobaba que
lo que salía en la carta astral, que generalmente las personas que venían a los registros luego venían a consulta, y empecé a ver los karmas que se reflejaban en los cursos en la carta astral. Y tengo que decir que las personas que conocen la astrología kármica normalmente piensan que se ve el karma a través de los nodos lunares, a través de la casa 12, que en astrología conecta con vidas pasadas, a través de Saturno, que es el planeta kármico, a través de Júpiter, que es el planeta dármico, y luego los planetas retrógrados que hablan de energías estancadas de vidas anteriores. Yo di un paso más allá y con toda esa información que fui recopilando en los talleres de registros acásicos, comencé a ver la correlación y a interpretar toda la carta, ya no solo lo que acabo de decir anteriormente, sino toda la carta para mí me habla de karmas o de dharma de vidas pasadas. Los que entienden un poquito, o si no, solo tienen que entrar en una página gratuita en astro.com o cartanatal.es, y montan su carta, van a ver que tienen unas rayas rojas, que normalmente decimos que son aspectos no armónicos, y luego tienen unas rayas azules que llamamos aspectos armónicos. Pues para mí todo eso me habla de dones de vidas pasadas, en el caso de la armonía, y en el caso de que no sean armónicos, a mí me hablan de karmas. Entonces yo puedo encontrar karma de violencia, karma de violación, karma de suicidio, karma de abandono, karma de aborto. También puedo ver conexiones con la medicina de vidas anteriores, la conexión con los animales, la enseñanza, en fin, veo también los dones, porque se tiene que equilibrar la balanza, no puedes hacer una interpretación solo hablando de los karmas, sino también de los dones que tiene la persona y, por supuesto, de la misión de vida, que es lo que encamina toda la carta astral a una función específica, que es lo que nos está diciendo cuál es tu misión de vida. Entonces empecé a interpretar y desde el 2006 ya me dedico a tiempo completo, hago talleres y consultas. ¿En qué momento, cuando estás formándote en astrología acásica, te empiezas a sorprender porque claro, uno siempre tiene que ir con un paraguas abierto, es decir, a ver qué va a pasar aquí, ¿va a llover, no va a llover? ¿Nos va a llover una información alucinante o simplemente pues por creencias, mentalidades, pues dices, pues esto no me mola, no me gusta, no es lo mío? ¿En qué momento, Eva, encuentras cosas sorprendentes que dices, oye, pues esto realmente existe, esto es así? Bueno, en realidad yo me formé de manera oficial con 21 años, entonces yo he tenido muchísimo tiempo de comprobar que funciona. Una cosa es hablar de un karma que al fin y al cabo no puedes comprobar porque tú no puedes ver, a no ser que abras un registro, esa vida, y otra cosa es la predictiva, que también hago, que es lo que hacen normalmente los astrólogos verdaderos, hacen la predicción, no solo hacen la interpretación psicológica. Entonces, en la predictiva, tú ves que las cosas se cumplen. De hecho, curiosamente, yo no sé por qué me aferré a la astrología para intentar salir justamente de esa rueda kármica o de esos eventos que aparentemente parecían inamovibles. Y todo lo que yo he desarrollado después es justamente abrir como líneas paralelas cuando yo veo un tránsito o un evento que va a pasar dentro de una personalidad particular y que el aspecto se repite, intento dar opciones para que la línea, digamos, más negativa no se cumpla, sino poder sustituirlo por una línea positiva. Te voy a poner un ejemplo. Si yo tengo la casa 6 que representa las enfermedades y yo veo que esa persona tiene un tránsito ahí negativo, puedo aconsejar a esa persona que tenga una mascota. La mascota también representa dentro de la carta astral la casa 6, y no es que yo transfiera mi enfermedad a la mascota, pero digamos que la mascota limpia las energías de esa casa y me abre un evento más positivo. Por ejemplo, una persona que trae karma de aborto y que en esta encarnación, por haber realizado esos abortos en vidas anteriores, le sería muy difícil, a lo mejor, quedar embarazada o tener un hijo, lo que le aconsejo es tener acciones como de hacer alguna acción positiva respecto a niños que no son los suyos,
ya sea en una asociación, en una ONG o incluso un sobrino de una hermana, etcétera, de modo que vaya saldando ese karma de manera consciente, sabiendo que eso se realizó y que debe de cambiarlo para poder, en este caso, tener la oportunidad de quedar embarazada y tener un hijo. Y así te puedo dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, la casa 12, que son hospitalizaciones, prisión y cosas que no son muy positivas, normalmente les doy el consejo que entren dentro de la espiritualidad, porque la casa 12 también es la espiritualidad y lo oculto. Entonces es como cambiar gato por liebre y la energía de esa casa se transforma en otro evento de una línea más positiva. Entonces siempre es dar soluciones, no en la manera del determinismo, pero es verdad que si esa persona no toma conciencia, lo más probable es que el evento suceda. Cuando la persona admite, se perdona, toma acciones para equilibrar eso y le das además opciones prácticas para cambiarlo, es cuando se crea una línea positiva y ese evento se transforma. Cuando trabajas en estos campos, supongo que te haces preguntas. Y una debe ser, ¿el destino qué es? ¿Es fijo? ¿Es inamovible? ¿Es variable? ¿Puedo influir? ¿Puedo modificar mi destino? Esa es la pregunta desde el día 1 que hice la astrología y como te comenté, mi idea era salir de ahí. Me daba mucha rabia ver que había tal tránsito y efectivamente pasaba lo que ponía ese tránsito. Y desde entonces todo lo que hago, incluso la numerología, es para saltar a otra línea, a una línea positiva. Por ejemplo, las revoluciones solares es cuando el Sol, el día de tu cumpleaños, vuelve exactamente a la misma posición. Entonces, si tú ves en una revolución solar un evento muy negativo, yo lo que hago es que la persona la mando viajar depende, eso hay que calcularlo con la carta astral, a una latitud y una longitud, que hace que le cambie la línea del destino. Por ejemplo, en la numerología también realizo un cambio de firma. Un cambio de firma, como la firma nos representa en el universo, si tú cambias tu firma, también cambias tu destino. Es decir, yo siempre busco la opción de saltar esa línea que iría en la parte negativa hacia una línea positiva. Pero según va avanzando el tiempo, ya después de 40 años de práctica de la astrología, y viendo cómo las cosas están escritas ahí, lo que puedo decir, la conclusión que he llegado hace muy pocos años, hace 2 o 3 años, es que en realidad yo no estoy viendo el futuro, estoy viendo el pasado, porque sabes que el tiempo no existe y como cohabitan pasado, presente y futuro en el mismo ahora, lo que estoy viendo es que eso ya está como pasado y sería como tener una segunda oportunidad de venir a rectificar en esa línea del tiempo más positiva. Si tú no tienes conciencia de esto, lo más probable es que pasen las cosas tal como está marcado. Interesante. Cuando hablamos de astrología, bueno, pues es un concepto que ya más o menos es muy conocido. Yo recuerdo la primera vez que oí hablar de astrología fue en un trabajo. Estábamos en COU, en el antiguo COU, y en el trabajo voluntario de unas compañeras yo hablé de un tema y ellas hablaron de la astrología, ¿no? Y me quedé perplejo. Digo, mira cómo dominan ellas. Esto es más o menos, puede ser familiar. Pero cuando hablamos de registros acásicos, cuéntanos, ¿qué se mueve por ahí? ¿Qué conocimiento es este? ¿De dónde viene? Hagamos un poco de pedagogía. ¿Te parece, Eva? Sí, claro que sí. Mira, akasha es una palabra en sánscrito y está conectada con el libro de la vida. Se supone que todas las acciones, pensamientos, no solo acciones, que realizamos en este plano, quedan registradas en lo que se llama la banda de Van Halen, como si tú grabas en una grabadora. Entonces, cuando tú tienes acceso a esas bandas de Van Halen, a esos registros acásicos, que sería una frecuencia alta para poder entrar ahí, tú tienes acceso a vidas pasadas. No me he dedicado a ver vidas futuras, pero también se podría hacer. Me dedico más a sanar el pasado, porque si tú no sanas y perdonas el pasado, tú no puedes perdonar a nadie, porque en realidad el mayor perdón es el de uno mismo.
En realidad, cuando tú tienes un padre alcohólico o alguien que se suicidó en tu familia, no estás viendo algo ajeno a ti, estás viendo el reflejo de algo que tú realizaste en una vida anterior. Y eso sale en tu carta astral, porque al fin y al cabo esa carta eres tú. Y tu tío sale en la casa 6, pero eres tú, tu padre sale en la casa 4, pero eres tú, tu hermano sale en la casa 3, pero eres tú, tus hijos salen en la casa 5, pero también eres tú. Entonces, todas esas energías que se mueven y ves reflejadas eventos fuera, en realidad tienen que ver contigo en otra encarnación. Y tú tienes que transmutarlo de manera más lejana, si es un karma débil, por ejemplo, un suicidio de un abuelo, y vas a ir viéndolo más cercano si el karma es más potente. Entonces sería el suicidio de un padre, el de una pareja, en el peor de los casos un hijo, y si tú no superas y no entiendes lo que hiciste sufrir a otras personas a través de ese evento, incluso tú puedes entrar en una depresión y volver a caer en el mismo evento que sería otra vez tu propio suicidio. Estoy poniendo un ejemplo un poco duro, pero es para que se entienda que todo lo que vemos fuera es el reflejo de cosas nuestras que no son de ahora, pero que sí están conectadas con deudas de vidas pasadas. Del mismo modo, las cosas positivas, como la persona que es a los 3 años como Beethoven, que tocaba el piano, o que alguien que aprende con muchísima facilidad idiomas, o alguien que todos los dones que traemos es porque ya los traemos de vidas anteriores. De hecho, los astrólogos no eran astrólogos. En la antigüedad los astrólogos eran médicos astrólogos. Entonces una persona, por ejemplo, que tiene facilidad para llegar a la astrología, probablemente ya haya utilizado esa herramienta en la Atlántida, que se realizaba la astrología, también a lo mejor en Egipto, que también se utilizaba la astrología, los esenios, como Jesús, también utilizaban la astrología. Entonces, cuando tú tienes esa facilidad o ese acercamiento es porque ya lo traes de vidas anteriores. Edgar Cayce abría sus registros acásicos siempre justamente a través de la carta astral. Él empezaba la lectura de vida, que así lo llamaba, a través de la carta astral de la persona que venía a consulta. Y luego entraba en vidas pasadas. Entonces esos registros queda grabado absolutamente toda la memoria de las vidas anteriores. Y es importantísimo que el inconsciente de esas vidas se haga consciente, porque mientras sea inconsciente, tú vas a seguir repitiendo patrones. ¿La vida es modificable? ¿Podemos o pueden las personas que desconocen de, por ejemplo, pues, oye, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué siempre me repito con las mismas circunstancias? ¿Hay alguna manera de rectificar lo, pues, de momento impenetrable en la línea del destino? Sí, como te comenté antes, hay diferentes modos. Por ejemplo, es cambiarte el nombre, cambiarte el apellido, cambiar de firma, cambiar de país en el que vas a vivir. En el momento que tú cambias de latitud y longitud, tú cambias tu carta astral. Por ejemplo, Antonio Banderas, en la carta de nacimiento, tiene su signo solar, que es Leo, en la casa 6, el Sol, que es un astro, aunque decimos planeta, es una estrella, y cuando él se fue a vivir a Los Ángeles, pasa su Sol a la casa 10. Entonces, la casa 10 es la casa del éxito, y pones ahí un planeta de éxito, y es donde él despunta. Nosotros podemos realizar eso sin tener que ir a vivir a otro país. Puedes hacerlo regularmente, como dije antes, el día de tu cumpleaños, viajando a otro lugar. Pero eso no se hace, bueno, voy a ir aquí porque me apetece el día de mi cumpleaños. No. Lo primero, el Sol no vuelve a la misma posición a la hora que tú naciste el día de tu nacimiento. Hay un margen de 12 horas antes a 12 horas después. Por eso en la antigüedad se celebraba el cumpleaños 3 días, porque hay que saber que cada 2 horas del cumpleaños representan un mes a venir. Entonces es muy importante hacer las cosas que nos gustan el día del cumpleaños y si es necesario mejorar esa revolución solar que daría como lo que va a pasar ese año yendo a otro lugar. No necesitas ir a vivir, hay países que te benefician, otros que son malísimos para ti, incluso te podrían costar la vida si traes un karma de violencia de vidas anteriores. Entonces eso hay que calcularlo y saber qué países son benéficos para ti según tu carta astral y qué países no lo son. Y si tú no tienes la posibilidad
de vivir en ese país, por lo menos relocarte, que es esa revolución solar o ese día de tu cumpleaños, viajar a un punto en concreto que lo determina la carta astral. Y como te dije, las otras opciones es tomar conciencia de los karmas que traes y empezar a trabajar en el sentido dármico para equilibrarlo, y según va pasando la edad, vas teniendo menos karma. Curiosamente, que parece muy injusto, el máximo karma se paga o se salda la primera parte de la vida. Y si tú haces las cosas bien y no vas acumulando, la segunda parte de la vida ya vas teniendo con los mismos tránsitos menos efectos negativos. Es curioso, todo esto. Me viene al pensamiento una pregunta cuando, y además esto es verdad, o sea, estoy totalmente de acuerdo y bueno, certifico lo que dices, de que las personas de éxito, y entendiendo el éxito cada uno lo coja como quiera, que dices, oye, si estaban allá, estaban tan bien, ¿por qué se mudaron a tal sitio? Por circunstancias económicas, de seguridad o de cortolazos, o realmente tenían una información pues privilegiada, digámoslo así, discreta, en la cual, oye, yo aquí voy a seguir siendo lo mismo o menos de lo que debería ser, y si me desplazo allá, algo cambiará y en positivo. Hay muchas personas que lo hacen de manera intuitiva y aciertan, pero la mayor parte de las personas tienen el conocimiento de la astrología. Y se dice, de hecho, que los millonarios no hacen astrología, pero los multimillonarios sí. Entonces, incluso la parte oscura utiliza la astrología como herramienta si quieren hacer daño para eventos, para que tengan mayor repercusión. Desgraciadamente es una herramienta que hasta hace poco era oculta, que solo se daba a ciertos iniciados, tanto en la Atlántida como en Egipto, y ahora pues está más abierta a todo el mundo, aunque también hay de todo, porque evidentemente cuando se masifica pueden haber buenos y malos astrólogos. Eso ya depende de la suerte que tenga cada uno de caer con una persona u otra. Pero yo estoy convencida que la mayoría de estas personas cambian el nombre, como te dije anteriormente, y se mueven en función a lo que es más benéfico para ellos, porque tienen el conocimiento o consultaron con alguien o algún astrólogo que tiene esta herramienta. Y por ejemplo, no sé si tiene relación o no, Eva, pero estos movimientos migratorios que hay, que dices, por ejemplo, los jóvenes de un país se van a trabajar al extranjero y por ende vienen jóvenes de otros países a establecerse, a vivir donde los jóvenes se habían ido a buscar fortuna, trabajo en el extranjero. ¿Esto tiene alguna correlación? ¿Hay algún orden lógico o es simplemente una extraña coincidencia? No, mira, cada país tiene también su propia energía, su propio karma y su propio dharma. Hay países en los que uno nace que son kármicos y hay países que son más dármicos. El hecho que tú vayas a un país más dármico, entre comillas, pues te facilita justamente activar las facilidades en tu vida. Cuando tú te vas, por ejemplo, vienes de Marruecos, ponte en una situación más penosa y vienes a España, tú te vas a un país, por ejemplo, Sagitario, España Sagitario, y evidentemente esa energía la absorbes. No solo los países tienen su propia carta astral, sino también las ciudades, por ejemplo, Madrid es Leo, Barcelona es Escorpio, Asturias es Acuario, Málaga es Leo, y eso influye en la energía también que activa dentro de tu carta astral. Es muy importante que los países a los que vas sean dármicos y que abran oportunidades justamente por ese dharma. Y otros, como te digo, por ejemplo, algunos países de África que son más kármicos. También puede suceder, como está pasando ahora en España, que en un momento dado el karma de alguna parte de la historia de ese país se dé la vuelta. Y eso también puede suceder. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, no sé, hay como una extraña maldición en Oriente Medio, que siempre están en conflicto, en guerra permanente. Por una razón u otra podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero parece que haya una extraña maldición. Claro, esa palabra maldición, que seguramente está mal empleada,
es que posiblemente hay una tierra que es kármica. ¿Compartes mi opinión? Sí, sí, es lo que estaba comentando hasta ahora. Cada país tiene su carta astral y trae un signo solar que puede ser más kármico o menos kármico. Y además, una cosa muy importante, que esto ya es entrando en el tema de la astrología mundial, cada vez que sube un gobernante al país, absorbe la energía o el índice del destino, que se denomina así en astrología mundial, de sus votantes. Es decir, si yo voto, entrego parte de mi índice del destino, que eso sería como el libre albedrío, a la persona que yo voto. Y esa persona absorbe todo el libre albedrío de las personas votantes. Esto es muy interesante, porque en el momento que esa persona suba al poder, es su carta la que está representando al país. Cuando hay un cambio de gobernante, cambia totalmente la energía también del país. Por eso es muy importante saber qué es lo que hacemos con esos votos. Y hay una cuestión interesante. Esto casi estamos hablando de algo ancestral, como la astrología, como los registros acásicos, pero con la actualidad, ¿no? Podría ser, vamos a plantear algo, Eva, que puede ser muy interesante, amigos y amigas, cuando escuchéis el programa, ponedlo en comentarios, ¿qué opináis? Podría ser que alguien con estos conocimientos muy, muy sutiles, pero que sepa articularlos bien, puede decidir: yo no voy a gobernar ese país, pero voy a seleccionar pues un candidato o candidata para que gobierne ese país y bajo mis influjo y mis conocimientos genere en aquel país pues una actividad energética sutil, kármica o dármica, que me beneficie a mí por lo que sea. ¿Esto se podría dar? Sí, totalmente. De hecho lo hacen. Lo hacen seguro. Bueno, yo también lo comparto, estoy convencidísimo. Pero vamos a dar un paso más allá. Puede ser que la persona escogida, patrocinada, no sea consciente de que le están moviendo los hilos para una función concreta. Probablemente. No sé hasta qué punto los presidentes de los países tienen conocimiento de la astrología o de los hilos que se mueven mucho más arriba, que son los que realmente gobiernan este planeta, pero en todo caso los que están ahí arriba sí lo saben. Y, por ejemplo, ¿esto lo podemos detectar? Estas tierras, entre comillas, no quiero decir malditas, pero con kármicas o dármicas, a través de elementos que a veces pasan desapercibidos con los animales. Los animales también pueden detectar si un lugar es armonioso o un lugar le va a generar un conflicto, un estrés, un malestar. Por supuesto, los animales son los que más están abiertos a sentir. Los animales no trabajan con el cuerpo mental, trabajan sobre todo con el de la supervivencia o el primer chakra y el segundo, y trabajan con las emociones, con el cuerpo emocional. Entonces están mucho más abiertos a todo lo que son energías, ya sea un gato, un perro, o vemos migraciones de aves, o animales que antes de que haya un terremoto ya se están moviendo. Ellos están mucho más conectados con ese sentir que nosotros, que tenemos el cuerpo mental totalmente colapsado con información, desinformación, etcétera. Entonces están mucho más sensitivos. ¿A ti te gustan los animales? Me encantan. No quiero decir ni cuántos tengo, pero tengo muchos animales, sí. Sí, hombre, no, esto no creo que sea protección de datos personales, ¿no, Eva? Dinos, ¿cuántos animales tienes? ¿Y de qué? Si son de varias especies. Bueno, tengo 9 perros y un gato. 9 perros, 9 canes y un gato. Necesitarás una buena fuente de alimentación, para todos. Sí, pero bueno, vamos, yo estoy encantada con ellos. La verdad es que me hacen muy feliz y para mí es un regalo, aparte de que son mis protectores,
El perro es protector del cuerpo físico y el gato es protector del cuerpo energético y el cuerpo astral. Entonces, bueno, eso es un regalo para mí. ¿Cómo lo llevan tantos perros y un solo gatito? No, de maravilla, se llevan muy bien todos. Esto va relacionado con lo que estamos hablando. Donde duerme un perro, ¿suele dormir un gato? Siempre hay esta leyenda urbana, ¿no? Donde duerme el perro, no verás nunca dormir un gato. El gato tiene atracción por limpiar el cuerpo energético, entonces suele ir o posicionarse, normalmente por lo menos el mío, suelen dormir con los dueños y se posicionan siempre en las zonas que tienen que limpiar energéticamente de tu cuerpo. El perro es diferente. Es curioso, ¿eh? Incluso el comportamiento, siendo mascotas de 4 patitas, los observas, los que hemos tenido gatos, yo tuve muchos gatos en su momento, ahora me dio por un perro, una perrita, la Venus, pero que, dices, el comportamiento es absolutamente diferente y los dos son sumamente interesantes, ¿no? Uy, tienen cada uno su personalidad porque recuerda que ellos también tienen su carta astral. Yo tengo todas las cartas astrales de mis perros y de mi gato. O sea que de un animal, de una mascota, se puede hacer una carta astral también, ¿no hay ningún problema? Por supuesto, la dificultad aquí es que normalmente yo tengo la hora de nacimiento incluso de 2, pero también se puede montar la carta el día de la adopción, también se puede hacer. Pero ellos tienen y desarrollan, de hecho, enfermedades en función también a su carta astral y su predisposición de temperamento. Claro que están influidos. Date cuenta que todo lo que está en la Tierra está influida por los fotones que en el momento de nacimiento entraron, se llaman neutrinos, no fotones, neutrinos. En el momento que tú respiras y sales, en el momento de nacimiento, queda una impronta como una fotografía en la que los neutrinos del universo y esas posiciones planetarias están influyéndote. Entonces, eso mismo pasa con los animales. Es el mismo influjo. Ellos tienen exactamente los mismos tránsitos que nosotros porque están dentro del sistema solar. Y una cuestión, por ejemplo, ¿qué más? Donde presuntamente fue crucificado Jesús el Nazareno, en el monte Gólgota, allí sucedieron una serie de eventos muy extraños, ¿no? Una extraña tormenta, el cielo oscureció, hubo como un temblor, se abrió una grieta. ¿Tú crees que esta impronta de seres sumamente espirituales, muy, muy ascendidos, puede quedar en el suelo, como decíamos antes, ¿no? Como una extraña maldición, o decir, aquí me habéis ejecutado, aquí no viviréis jamás en paz? Sí, totalmente. Todo tiene un registro y la energía queda en la impronta, igual que un objeto antiguo, cuando te lo llevas, como pasó con la tumba de Tutankamón, que hice la maldición y todo esto, queda una impronta energética. Un mueble de un abuelo te lo llevas a casa y tú estás llevando en algún sentido la energía porque los objetos se cargan con la energía del ambiente en el que vivieron. Absolutamente todo tiene una impronta, sí. ¿Existe límite, Eva, en el conocimiento? Yo creo que no. Todos vamos supuestamente en ascensión hacia el origen, y el origen es la mente universal o Dios o como lo queréis llamar, y el límite sería llegar a ese punto y fusionarse ahí. De momento, tal como estamos en este planeta, todavía nos queda mucho. Hay una pregunta que siempre me hago, y supongo que cuando accedes a esta información de líneas temporales, de personas, de eventos, siempre me queda la pregunta, ¿podemos cambiar algo desde la humildad? Porque a veces, y esto, conjugas toda la información con los datos y los metadatos que hay, y dices, oiga, este país va a haber una guerra, o aquí va a haber un conflicto social, o aquí va a haber un buen o un mal gobernante. ¿Hasta qué punto puedes tú, y por tus años de experiencia, decir, esto no va bien, voy a influir con estos recursos? ¿Te lo has planteado alguna vez?
Sí, justamente últimamente estoy con una técnica de hackeo de la carta astral, pero no puedo dar todavía más información porque es muy reciente, fue una información que me llegó y estoy intentando hackear la carta astral. Tú no puedes hackear, por ejemplo, la carta de otra persona porque entras dentro de su libre albedrío. Sin embargo, sí puedes hacer algo a nivel mundial en general. Y aunque parezca que nosotros no tenemos influencia en todo eso que está aparentemente por encima de nosotros, sí que la tenemos. Es muy importante la acción individual. De hecho, no hay otro modo, porque va a ser casi imposible hoy en día que nos reunamos los 144.000 o cosas por el estilo. Cada acción individual va modificando la línea del tiempo. Por eso la responsabilidad de cada uno. Es curioso el plan oculto que se estableció, cuando hablas de los 144.000, y ya nos entendemos muchos de qué se trata, de cómo su aportación al futuro de la humanidad fue intervenido de forma tan sutil, y no vamos a decir cómo, ya os lo imagináis, daré una cifra 3 años atrás, que en muchos se neutralizó. Dices, qué lástima, si es lo que necesitaba el planeta, ese salto evolutivo, esa nueva era de prosperidad, de amor, de fantasía, de creación, de desarrollo, de emprendimiento. Dices, oye, es que siempre hay ese patrón que se repite, ¿no? Tenía que venir un Mesías y rápido a buscarlos y a ejecutarlos. Tenía que venir un Moisés y rápido a perseguir a todos los recién nacidos varones, venga, a por ellos. Y esto es un patrón que con los siglos se va repitiendo y que no hay manera. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque creo que todavía la frecuencia, date cuenta, hasta que en 1987 la frecuencia Schumann estaba a 7,83. Yo que sigo mucho la frecuencia Schumann, el otro día estaba en 96. Es que no tiene nada que ver la frecuencia Schumann de cuando estaba Jesucristo con la frecuencia Schumann que nosotros tenemos ahora. Por eso yo creo que las acciones individuales, aunque parezcan pequeñas, pueden tener una gran influencia en el resultado final, independientemente de lo que ha pasado en el 2020, ¿no? Yo creo que todavía hay muchísima esperanza y que cada uno, yo siento que somos como infiltrados. Yo, de hecho, me siento como una infiltrada y lo que parece bajo perfil, justamente desde ahí es donde puedes hacer más, porque no haciendo mucho ruido es donde tú puedes mover más la realidad. Si ya estás ubicado, yo creo que sería más difícil. Por eso creo que cualquier persona que escuche incluso este programa puede cambiar la realidad global. No hace falta que estemos los 144 danzando y haciendo mantras y en meditación. Cada acción individual cuenta. Y yo tengo esperanza porque aparte en el 2025 hay una conjugación planetaria que forma en el cielo una estrella de David, algo no visto desde miles de años, y yo tengo muchísima esperanza que en el 2025 podamos dar ese salto. ¿Nos quieres decir de que el próximo año unos planetas o soles, bueno, dices conjunción planetaria, serán planetas que curiosamente se van a distribuir de esta forma tan sutil, en forma, bueno, si tienes un punto, tienes un punto, si tienes 2 puntos, pues entrelazar una línea entre 2 puntos, pero si tienes 3 ya puedes hacer una forma geométrica, que habrán 5 planetas que uniendo sus líneas den esa misteriosa y ancestral estrella de David. Sí. De hecho, si lo miras en tridimensional, eso es un Merkaba. Y con el Merkaba o el cuerpo de luz tú puedes salir a otra realidad. Lo que no sé es cuántos lo conseguiremos. En todo caso, el que dé ese salto va a haber una realidad diferente incluso para su gente cercana o parte de la esencia de esa persona, que es multidimensional, que sí pueda dar el salto contigo. Nos depara algo
pues bueno, lo que digo a veces, ¿no? Un cisne negro, el efecto del cisne negro, que sucede algo en una punta del planeta, oye, y esto, como ese famoso frase, ¿no? Del efecto mariposa, sacude todo el planeta. Este 2024 nos tenemos que ir preparando para algo interesante, ¿o no? Fíjate, yo normalmente hago astrología mundial. De hecho, si entran a mi canal de YouTube pueden ver las predicciones del 2023. Para el 2024 no las quise hacer, con eso te lo digo todo. No las quise hacer porque creo que el estado de ánimo, el optimismo y crear una realidad positiva, también me siento un poco responsable de no dar noticias positivas porque estoy colaborando en crear esa línea negativa. Entonces, este año, conscientemente, yo no hice predicciones para el 2024 y siempre hablo del 2025 y quiero más focalizarme ahí, porque hay que recordar que cuanto más oscura es la noche, más cerca está el amanecer. Y yo creo que estamos realmente en la parte más oscura en este momento. Esto la verdad es que se nota, ¿eh? Dices, oiga, en Europa está pasando lo que está pasando, en Oriente Medio, aquí, allá, esta crispación, ¿eh? ¿No? Como son chispazos eléctricos. Digo, oiga, pero no los podemos armonizar, no puede haber un mensaje, y sobre todo esto tiene que venir desde quien tiene que venir, es decir, nos tranquilizamos, empezamos a cooperar y dejamos de competir, pero parece que no, hay un bucle este año que ya viene de otros años que dices, no hay manera de gestionar esto correctamente. Por eso hay que enfocarse en el 2025, en el que los planetas apoyan ese salto y esa parte positiva. No sé cómo se va a dar, no sé cómo se va a realizar, pero de hecho Edgar Cayce en sus predicciones también hablaba de 1000 años de prosperidad y de paz y de armonía. Entonces hay que enfocarse, no sé si será en el 2025 o más adelante, yo confío en el 2025 porque si me dicen en el 2088 pues ya no estaremos aquí ninguno. Y veo una oportunidad ahí y prefiero enfocarme en esa parte positiva y pensar que si están tan desesperados y están haciendo las tonterías que están haciendo, que parece que les están diciendo haz lo peor que puedas y cuantas más veces mejor, también forma parte de la desesperación porque algo saben ahí arriba también. Algo saben y están dándose mucha prisa por eso. Es curioso que ahora hablamos de España, ¿no? Del gobierno español, desde el Instituto Geográfico Nacional, pues hay una agenda astronómica para el año 2025, ¿no? Que habla pues de órbita de la Tierra, fases de la Luna, salidas y puestas de sol en las capitales de provincia, eclipses, horarios adelantados, inicio de estaciones, o sea que la astrología, quieras o no, incluso puede ser desde la parte más mística o desde la parte más científica, está presente en el día a día. Por supuesto, y los agricultores en la antigüedad, los pescadores y todo el mundo ya con la fase de la luna, los médicos también, la policía con la luna llena, todo eso influye y aunque la luna es más popular, pero saben que tiene una influencia. Estamos hablando de la Luna, no estamos hablando de un supergigante como Júpiter, Saturno, etcétera. Entonces, ya se utilizaba para las cosechas y para todo la Luna, para las mareas y para todo. Evidentemente, cuanto más planeta incluyes, se vuelve más complejo, pero también se vuelve más significador. Y, por ejemplo, Eva, háblanos que también sé que dominas otras áreas, ¿no? Pero me gustaría, y aquí que fuimos ya los pioneros hace un montón de años, cuando en un programa Economía se empezó a hablar de otras civilizaciones, del tema extraterrestre, aeronaves de propulsión no conocida, etcétera, etcétera. Háblanos, ¿qué sabes de nuestro pasado alienígena o extraterrestre? Que esto a mí es... Bueno, sabes, de hecho, también casi que nació con ello. Cuéntanos. Mira, la astrología de hecho es extraterrestre. Ni más ni menos, ¿no? Las extraterrestres lo trajeron en el año 450.000 antes de Jesucristo. No vamos a creer cómo sabían los antiguos la posición de los planetas y no habían salido con ningún cohete supuestamente a ningún lado. Entonces, todas esas posiciones planetarias y todo
Y esa técnica no tiene que ver con Babilonia, que en la historia de la astrología normalmente dicen que empezó en Babilonia, nada que ver. Lo trajeron los extraterrestres, que conocían perfectamente la posición planetaria. Entonces, yo tengo mucha conexión, de hecho, con ellos, por experiencias personales, y bueno, estoy convencida de que la astrología es extraterrestre. De hecho, te voy a decir, el planeta de la astrología, que es Urano. Urano es el único planeta de la carta astral que viene del futuro. Todos los planetas giran hacia la derecha, se van como hacia el centro de la galaxia, y Urano viene del centro de la galaxia hacia aquí. Entonces, Urano, que representa la astrología, es el que tiene ese conocimiento de ida y vuelta. Y Urano también representa en astrología, para mí, a los extraterrestres por su tecnología y su avance. Bueno, hay un caso de una cultura, de los dogones, concretamente, que, bueno, es increíble que incluso a los astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos actuales y al campo científico, sus conocimientos sobre astronomía asombraron de tal manera que decía, oiga, ¿cómo puede ser que sin telescopios, sin información tecnológica, pudieran saber tanto de los movimientos planetarios de planetas lejanos, de incluso, pues, ¿qué te voy a decir? El Carl Sagan estuvo investigando a esta tribu, que es decir, ¿cómo puede ser que esa gente supieran tanto de una cosmogonía ligada, por ejemplo, a la estrella de Sirio? Esto, oiga, si era pues una tribu allá, como quien dice, que con sus usos, sus costumbres, su día a día era sobrevivir en las circunstancias, y supieran tanto de lo que hay ahí afuera. Y los mayas, pero se supone que los mayas vienen de la estrella maya de las Pléyades. Era lo que te estaba comentando anteriormente. La astrología está íntimamente ligada a los extraterrestres. Yo recuerdo que pregunté una vez a una persona que sabe mucho sobre la cultura maya, y le pregunté, digo, una civilización con cientos de miles de habitantes, ¿dónde están los cuerpos, los esqueletos? ¿Dónde están los fallecidos? ¿Habéis encontrado fosas, tumbas? Y ¿sabes qué me dijo Eva? Te habían saltado otra realidad, ¿no? Me hace así con la cabeza y me mira hacia arriba y dice, se fueron. Y saltaron otra realidad. Se fueron. Pero pueden estar. Podría ser que hubiese venido, sí, no sé, o alguna sacudida en líneas temporales y hubiesen sido absorbidos, como por ejemplo el Malaysia Airlines NH340, que fue literalmente engullido por un espacio dimensional, u otras circunstancias como escuadrones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial que fueron engullidos por un agujero espacio-tiempo y jamás encontraron ni los aviones ni sus cuerpos. Sí, claro. ¿Pudo pasar eso? Pero no solo pudo pasar eso, tú también puedes irte a otra línea temporal y estar en el mismo sitio. Pero los que nosotros quedamos anclados en una frecuencia más baja, no estar viendo esa realidad y cohabitar diferentes realidades, igual que los espíritus de los muertos pueden estar en tu propia casa y tú no los ves, del mismo modo ellos pueden saltar y tú no los ves y estar en el mismo espacio que tú estás habitando. Este es un tema interesante también, que conmueve muchos sentimientos, emociones, realidades, y que cada vez más la ciencia, no porque lo quiera investigar, al menos que nos conste, pero sí por científicos o médicos que hayan vivido una experiencia cercana a la muerte, se les abre un montón de interrogantes. Oiga, yo he visto cosas que no podía ver. Este paciente ha visto cosas que era imposible por la muerte cerebral, por la muerte orgánica, el paro del corazón, no podía ver, y las describe con una cantidad de matices y sutilezas increíbles. Incluso se ha llegado a dar que el fallecido temporalmente ha cruzado el cuerpo de las personas que están por ahí. Sí, yo de hecho mis mascotas, voy a ir más lejos, mis mascotas, el primer gato que murió conmigo,
ese me hizo una activación de la Kundalini en el momento de su muerte. Y luego me ha pasado con otra mascota, con un perro. Estaba yo en México, había dejado mi perrita a mi madre y tuvo una activación de la Kundalini en el plano astral. Y yo, como lo relacioné inmediatamente con la muerte de mi gato, que fue como que me dio esa activación de Kundalini, yo llamé a mis hijos y les pregunté, oye, ¿pasó algo al perro? Y como yo estaba de viaje, me dijeron que no. Pero 2 días antes de viajar, mi hija me llama llorando, diciéndome que el perro había caído. Estaba en un piso 11 y que se había muerto. Entonces yo te puedo asegurar, hablé con monje tibetano, que conocen mucho también de los animales, nadie me supo explicar por qué cada vez que muere una de mis mascotas yo tengo una activación de la Kundalini. Entonces, para las personas que desconocen, explica lo que es la activación de la Kundalini, la energía Kundalini. La energía Kundalini es como una serpiente, o se representa igual que una serpiente, igual que el caduceo de la medicina. Son 2 en realidad, Ida y Pingala. Y empieza en el sacro y según te vas acercando más a la iluminación, va ascendiendo. Hay iniciaciones como puede ser el Reiki o registros acásicos, otro tipo de iniciaciones que lo que hacen es una activación de esa energía Kundalini. Cuando la energía va subiendo por los chakras, llega hasta el chakra coronario y ahí se supone que alcanzas la iluminación. Bueno, pues esto me ha pasado a mí con varias mascotas y la última, que no era mía, pero era de un gato de mi madre que lo cuidé yo los últimos meses, cuando se fue, apareció 2 veces en mi habitación con color azul neón, 2 veces lo vi. Y ya el tercer día, porque normalmente tardas como 3 días en deshacer el cuerpo emocional, y luego eso pasa también con los seres queridos, y apareció 2 veces en azul neón, y el tercero me marcó un OM y luego ya no lo vi más. Solo quería decirme que estaba bien porque le pedí antes de irse que se me mostrara. Entonces está claro que hay algo y yo eso lo he corroborado físicamente y lo he visto. Y yo sé que se está trabajando también, pues bueno, sabemos que tú, el espectro visual es el que es, pero con tecnología, con gafas especiales, puedes ver a otros planos visuales que el ojo no te permite, ¿no? Y estamos hablando por ejemplo, el infrarrojo, y que más tarde o más pronto saldrán unas gafas que te permitirá ver con total nitidez aquello que oficialmente ya no existe. Con eso ya nos entendemos. Caray, Eva, qué entrevista más interesante, ¿no? Nos quedan 2 minutitos. ¿Quieres añadir alguna cosita más? No, respecto a esto que me estás comentando, tenemos una herramienta muy importante que es los sueños o el plano astral. Ahí tenemos las capacidades de volar, de telepatía, tenemos un montón de capacidades, pero claro, el caso es que no todo el mundo está despierto tampoco en el plano astral. Entonces yo aconsejaría también que las personas trabajen con los sueños, porque no son sueños, son experiencias en otro plano. Entonces ahí sí se pueden ver todas estas cosas que no se ven a lo mejor con los sentidos físicos. El plano astral, el último bastión del conocimiento que está en manos de muy pocos y muy pocas personas, y que a veces quiero pensar que debería seguir siendo pues un coto privado de supervivencia, porque en el momento que penetren de forma, pues que voy a decírtelo, comercial en el plano astral, esto se va a desmoronar de una manera que ríete si petara el acelerador de partículas. Mira qué te digo. Eva Lunela, pues quiero darte las gracias por ponerte en contacto con nosotros, por compartir tus conocimientos aquí en Sapiens, y que ha sido un placer. Igualmente, Ferran, encantada de haber compartido con vosotros también en tu canal, que me encanta y que voy a seguir escuchando con total asiduidad. Muchísimas gracias. Y amigos y amigas, astrología acásica, otro campo muy interesante y que Eva Lunela, y os puedo certificar, es una grandísima profesional. Y dicho esto, pues como siempre, de lo que hemos tratado aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones.